llevar a cabo un funeral, un doble duelo. Las funerarias han tenido que modificar sus servicios, por ello, se incinera a todas las víctimas mortales por la afección y entrega las cenizas a una sola persona. La realidad es que el servicio no tenía mucha demanda porque acostumbraban ser cerca, venir y compartir todos estos momentos. La transmisión de talla se hace con cámaras y equipos de sonido de alta definición. Los familiares tienen el derecho a despedir a sus seres queridos conforme a los usos y costumbres del pueblo mexicano. Las organizaciones mundiales y panamericanas de la salud precisan que los cuerpos pueden ser manipulados, embalsamados y ser presentados ante los deudos, asegura Manuel Ramírez. Los funerales transmitidos vía streaming facilitan la presencia de los parientes de alguna persona cremada por COVID-19, ya que generalmente están en cuarentena o en observación cuando se realiza el homenaje. Así es como se vive la muerte actualmente en pleno COVID-19. 14 de mayo del 2020. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa en jueves, horario especial por la cuestión de trabajo en tiempos de contingencia. Pues bueno, les saluda Karina Prado, Mauricio Chumacero, extrañando la presencia de Marco López Vizcaíno, que pues desgraciadamente le tocó agriparse, enfermarse. Bueno, pero tenemos la llamada para que nos diga qué es lo que le acontece y nos diga cuándo lo vamos a tener aquí en directo. Hola Marc, ¿cómo estás? Hoy te extrañamos en esta cabina, cuéntanos ¿por qué tu ausencia? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señores y señores. Transmitiendo directamente desde las cabinas de Vive Radio, en ausencia a mí desde mi confinamiento. Llevo aproximadamente 2 días con sintomatologías de resfriado común. Gracias a Dios no he presentado algún síntoma agraviante que se pueda confundir con COVID-19. Sí, un poco de dolor de garganta, sí, un poco de fiebre, pero nada alarmante en estos momentos, para evitar el tipo de propagación y sobre todo para tener la sana distancia con mis compañeros. Les estoy saludando desde la comodidad de mi casa, ¿verdad? ¿Cuántas veces podemos decir eso? Sí, oye amigo, pero sí se siente como ese miedillo, ¿no? De que te resfrias un poco, te da un poco de tos, fiebre y dices, ya me infecté. Claro, precisamente estaba escuchando con lo que aperturas el programa, y precisamente estaba leyendo algunas columnas y artículos que dicen que las sintomatologías del COVID-19 pueden ser también provocadas por los estados mentales. Entonces hay que poner mucho énfasis en ese tipo de cuestiones, porque hay que recordar que la mente es sumamente poderosa, puede sugestionarnos para tratar de tener esos síntomas aún sin ser infectados y portadores de esto, ¿no? Sí, poderosa y susceptible, ¿no? De todo lo que le acontece socialmente. A propósito de Letras con Sentido, ahí les traigo algo con lo que tú argumentas, Marco. Y pues si me permiten nada más anunciar lo que traemos hoy, son la cuestión, Cari, Marco, el caso de Rápido y Furioso que aconteció en el sexenio de Felipe Calderón. También traemos la nota desde Nueva York, la cuestión de COVID y síndrome de Kawasaki. Marco, ¿tú qué nos traes? Creo que sí, estaremos hablando y devastando lo que se promulgó en la semana en el Diario Oficial de la Nación. Los militares ya regresan a las calles después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador durante toda la campaña dijo que regresaría a los cuarteles, a las fuerzas militares. Estaremos hablando de lo que se promulgó, porque hay que ponerle énfasis de todos los acontecimientos que van a tener a partir de que volvamos a esta supuesta realidad después de una pandemia. Y ahora bien que mencionas todo esto de que vamos a volver a la realidad, Marc, yo les traigo el plan de reapertura que es impartido, que es propuesto por parte del gobierno de la Ciudad de México. Esto se lo estaremos detallando, ya saben, en el semáforo que ellos presentaron como propuesta de cómo se van a ir reabriendo y reactivando toda esta economía y también en parte de lo social aquí en la Ciudad de México. Entonces, en un ratito más estaremos contigo, Marc, enlazándonos para que nos des toda la nota que traes para Diario con Sentido. Claro que sí, saludotes y muchas gracias a todos los que se están conectando a través del Facebook. Saludos y denle con todo, compañeros. Sí, un abrazo, Marco. Nos vemos en un ratito, amigo. Sí, pues muy bien, qué notición, ¿no? Como dices, Cari, el miedo de sentir una gripita, una congestión, un ardor de garganta nos pone en alerta, y sin embargo también lo que dice Marco es muy notorio, muy verdadero, de que la mente es tan poderosa o incluso tan
tan susceptible que podemos incluso enfermarnos por la cuestión mental. Entonces los invitamos a todos los que nos están viendo que pues muy a pesar de que la realidad es que se están presentando casos de ansiedad, de síndromes de encierro y demás, mantengan la calma. Ya se presentó con lo que nos dice Cari, que un calendario con la reapertura a esta nueva normalidad, sabiendo que pues, qué significa vivir en una normalidad. Pero bueno, si me permites vamos a la cuestión del caso que les traigo. El tema es el video que se difundió, más bien a partir de un tweet que hizo Donald Trump de Obama Gate. Se volvió al caso de Rápido y Furioso. ¿Sí? ¿Qué fue Rápido y Furioso? Bueno, Rápido y Furioso, el fallido operativo que desató la crisis del tráfico de armas entre México y Estados Unidos. El objetivo era poderlas rastrear y darle seguimiento, esperando identificar a los responsables del tráfico de armas que posteriormente van a dar a manos de narcotraficantes. Sin embargo, la ATF les perdió la pista. Entre 2006 y 2011, el fallido operativo Rápido y Furioso, implementado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, introdujo más de 2.000 armas a México con un chip para vender a presuntos criminales y dejarlas pasar hacia la frontera con el objetivo de poderlas rastrear y darle seguimiento, esperando identificar a los responsables del tráfico de armas que posteriormente irían a dar a manos de narcotraficantes. La ATF permitió que 2.500 armas fueran compradas ilegalmente y transportadas a México, donde grupos de narcotraficantes fuertemente armados combaten entre ellos y con autoridades por el control de las calles desde hace varios años. Bueno, y a partir también te digo, Cari, de este tweet que compartió Donald Trump, también salió un comunicado vía la Cancillería, presidida por Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, y bueno, me permite darles un video con la cuestión de la declaración de Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, y donde se le pide al gobierno estadounidense se aclare esta cuestión. Antes de que pongan el video, yo creo que Donald Trump está sacando todos los puntos malos y focos rojos de los gobiernos pasados, ya que él sabemos cómo tuvo esta audiencia, la ganó, desafortunadamente y afortunadamente para él, la ganó. Entonces pues no sabemos qué es lo que está buscando Donald Trump, este presidente, para poder sacar a la luz todo esto, porque hasta ahora, ¿no? Si ya lleva algún tiempo en el mandato de Estados Unidos, ¿por qué hasta ahora es que saca esta información? Pero antes, para ir desmenuzando todo esto, vamos a ver el video que tenemos, por favor, producción. Vamos a ver el video. Muy buenas tardes. Por este medio voy a compartir con ustedes la nota diplomática que estamos entregando a la Embajada de los Estados Unidos en México respecto al operativo Rápido y Furioso. Y dice así: la Secretaría de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la Embajada de Estados Unidos de América acreditada ante el Gobierno de México y hace referencia al operativo llevado a cabo por la Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF por sus siglas en inglés, conocido como Rápido y Furioso, y que comenzó a implementarse a finales de 2009. Dicho operativo, como ha reconocido el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el informe publicado en septiembre de 2012, involucró el trasiego de más de 2.000 armas de alto calibre que entraron a territorio nacional con el propósito de ser rastreadas para obtener inteligencia sobre la compraventa ilegal de armas en México y procesar a los responsables ante la justicia. No obstante, estas armas han sido empleadas para cometer diversos delitos, tanto en México como en Estados Unidos, e inclusive en terceros países, dando como resultado la lamentable pérdida de vidas mexicanas y estadounidenses, sin que hasta la fecha se haya cumplido el objetivo referido. Tal es así que el tráfico ilícito de armas ha seguido creciendo en los últimos años. A la fecha, la comunicación y planeación del operativo entre las autoridades estadounidenses y mexicanas no ha sido suficientemente aclarada. La entonces Procuraduría General de la República aducía que las autoridades mexicanas desconocían la existencia del operativo. Sin embargo, a través de la Embajada de Estados Unidos en México, el gobierno de Estados Unidos entonces publicó una declaración del exsecretario de Justicia, Eric Holder, quien aseguró que las autoridades mexicanas sí tenían conocimiento sobre el caso.
a mayor abundamiento. La identificación de la pertenencia de cada arma al operativo Rápido y Furioso en territorio mexicano solo pudo hacerse con la plena participación de las más altas autoridades de nuestro país, puesto que requirió un acucioso proceso de identificación, seguimiento y judicialización. Sin plena cooperación no se podría conocer el origen y destino de las armas. Hay dudas fundadas respecto a lo ocurrido. Si en efecto, como apunta la evidencia descrita, el Gobierno de México conoció y autorizó el operativo, entonces estaríamos ante graves violaciones a la Constitución política y leyes que de ella emanan por parte de quienes ocupaban los más altos cargos en nuestro país, puesto que habrían mentido al Congreso de la Unión y a la sociedad. Si en cambio resultase verdad que no se conocía ni se autorizó el operativo en cuestión, entonces autoridades de Estados Unidos habrían actuado en territorio nacional sin conocimiento del gobierno y se habrían entregado armas a la delincuencia organizada, provocando homicidios y otros graves delitos contra nuestra sociedad. Es decir, se habría violado la soberanía nacional de México. Consciente de la importancia de este caso, la Fiscalía General de la República nos ha hecho saber que envió solicitud a la ATF desde septiembre del 19, ratificada el 20 de febrero de este año 2020, para varios objetivos: recabar la documentación de las declaraciones de los procesados por el mismo operativo, así como la relación de las armas vinculadas al operativo que han sido recuperadas en México y la relación de las armas de fuego vinculadas al operativo, de las cuales aún no se tiene registro de su recuperación. Por todo lo anterior, el Gobierno de México solicita que se le proporcione toda la información que se disponga respecto al operativo Rápido y Furioso, conforme al ánimo de cooperación y confianza mutua que rige la estrecha relación entre ambos países. La Secretaría de Relaciones Exteriores hace válida la ocasión para reiterar a la Embajada de Estados Unidos en México la seguridad de su más alta y distinguida consideración. Ciudad de México, a 11 de mayo de 2020. Pues, amigo, son fuertes declaraciones por parte del canciller Marcelo Ebrard, pero aquí en redes sociales vemos, ahorita estoy viendo que las gentes están demasiado activas, muchísimas gracias por seguirnos. Y el profesor Constantino León nos dice: es tiempo de encuerar a los que hicieron un sistema que enfermó a México de corrupción, impunidad, subcultura de la muerte e inseguridad. Todo al tope gracias al PRIAN. Así es, con lo que un saludo al profesor León Carrillo, esto que decías tú sobre la cuestión de qué es la intención con la que viene cargado esta nota, pues que Donald Trump abrió de nuevo el tema poniendo ese pequeño sencillo tweet que ya les compartimos en redes sociales con esta cuestión del Obamagate, porque esto se va a filtrar, como estamos hablando de la administración 2006-2011, esto no solamente responsabiliza a un solo presidente, hablamos de Felipe Calderón, sino también por su parte en Estados Unidos al presidente Barack Obama. Entonces, en esta cuestión, posiblemente, yo lo puse así en Twitter, posiblemente se vea un trabajo bilateral entre Estados Unidos y México, en este caso Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, donde se trabaje así muy cercanamente para aclarar este problema, porque no es un problema que solo atañe a México, sino que al contrario, derivó de una política gubernamental de Estados Unidos, y que sin embargo se dio a notar porque uno de los personajes de Estados Unidos fue asesinado en territorio mexicano, más exactamente en San Luis Potosí, y fue como se dieron cuenta dónde habían caído ya las armas, porque estas se habían perdido, no se sabía dónde estaban. Entonces, más o menos para contestar lo que tú estabas diciendo o abonar a esto, yo los dejo ahí porque pues más pruebas o más hechos no lo tenemos con lo que es la nota que hace el canciller Marcelo Ebrard, y pues le dejamos esta nota a ustedes para que también ustedes la puedan desmenuzar. Y viendo las imágenes, estábamos viendo que son armas que no se pueden ocultar fácilmente, son armas que a simple vista son impotentes, ¿no? Y te imponen esa. Pero pues veamos, vamos a seguir dándole seguimiento a esta nota para saber cuál es el fin. Ya lo dijo el canciller, están violando derechos constitucionales, leyes constitucionales, entonces veamos cuál es el fin para México y Estados Unidos. Y vamos a
a irnos a este plan de reapertura por parte del gobierno, pero esto después de un corte comercial. Sí. Seguimos aquí en Diario Consentido. Sigan con nosotros. Ojos teñidos de blanco, tirando blasfémicas palabras, vomitando con la infección del alma, en el delirio divagando. Sus pasos son torpes por tomar el camino equivocado. Autómatas dependientes de más sobredosis, quedando de rodillas hasta gritar, déjame en paz. Monstruos presos de sí mismos, sufriendo metamorfosis. En un palpitar son libres, pero respiran y vuelven a claudicar. Más muertos que vivos y más inhalantes que suspiros. Inyectado o tomado, los resultados son los mismos. Suplicio condenado por las manos que los mataron. Son las mismas que de una vez del suelo las levantaron. Mentes perdidas en la funesta desesperación. Que su corazón siga palpitando, parece ser la maldición de los muertos vivientes, de drogas dependientes. Estado zombie, de este virus nadie está ausente. Como no estar muerto si es la única salida, donde la locura provocaba olvidar mis heridas. Consciente y inconsciente del gran daño que me hacía, impaciente por el alivio que esta dosis me ofrecía. Si el mundo exterior no mostraba una respuesta compasiva, mi mirada confusa se negaba que mi alma la necesitaba. Entonces volví a mi escena cúbica de preguntas, susurrando me saltaban de negativas más astutas. Las interminables ilusiones los han distorsionado. La salida no es salvarse sin aceptar estar ahogados en un mar de delirio, mirando lo que nadie mira. Amotinado la desesperación de tener la calavera que respira. Narrativos y ellos vivos al dolor que experimentan. La difusión entre placer y padecer atormentan, pues parece que la única salida es tirar del gatillo y de una vez por todas morir cuando suene el estallido. Acciones inocentes hacen de su muerte lenta, cuerpos que caminan sin sentido es lo que aparentan, pero dentro de ellos un alma desesperada está encadenada, pues la llave la perdieron. Ya estamos de vuelta con más aquí en Diario Consentido. Gracias por seguir aquí con nosotros. Qué bueno que nos despegan de redes sociales, del Facebook Live. Vamos a mandarle saludos a Joana Ruiz, a Trini, al profesor Constantino León, a Génesis Montserrat, a tus alumnos que siempre nos ven, que no nos fallan, son fieles seguidores de Diario Consentido. Sí, a todos los que nos están viendo, porque pues a Julio César Valadez y a José Luis Valadez, un abrazo hasta donde estén en su confinamiento. Muy bien, pues estábamos hablando un poquito del caso del Obama Gate y de Rápido y Furioso, pero quedamos en compromiso de subirles toda la información en la página, así como también les subí el tweet que subió el presidente Donald Trump a inicios de esta semana. Entonces no se despeguen de la página y podemos informarles con más detalle. Y pues bien, vamos a darle paso a este plan de reapertura que el presidente López Obrador presentó el día de ayer en la mañanera. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presenta el plan de reapertura luego de la cuarentena por la emergencia sanitaria derivada por la pandemia del coronavirus COVID-19. Recordemos que aún seguimos en esa cuarentena. Hoy, o sea, el día de ayer, se presentará el plan de reapertura económica, social y cultural, es decir, el cómo regresaremos a la normalidad. El plan de reapertura económica, social y cultural será ampliamente difundida para que todos la conozcan. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, indicó el mandatario mexicano. Sabemos que López Obrador siempre pone por delante al pueblo, usa frases en donde siempre va a respaldar al pueblo. López Obrador explicó que el regreso a la nueva normalidad será por etapas y se usará un semáforo de 4 colores: rojo, anaranjado, amarillo y verde, en donde el rojo presentará mayores restricciones y el verde el regreso a todas las actividades. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que el plan de reactivación económica cumple con los criterios de seguridad y certidumbre. Se privilegió la salud de los mexicanos.
La secretaria de Economía, Graciela Márquez, afirmó que el plan implica 3 etapas. Una, el 18 de mayo, escuchen bien, 18 de mayo. Una de preparación al 31 de mayo y una tercera de establecimiento de un semáforo regional para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. La segunda etapa, una de preparación para la reapertura general, correrá del 18 de mayo al 31 de mayo. Implica elaborar protocolos, capacitación, readecuación de espacios y filtros de ingresos y empresas. Esto no quiere decir que todavía se vaya a empezar ya con la reactivación de actividades sociales. Obviamente se irá abriendo de poco a poco. Lo van a estar viendo en las imágenes que aparecen en sus pantallas. La tercera etapa comienza el 1 de junio con el semáforo por regiones para la reapertura de actividades tanto escolares como laborales. El semáforo naranja. El semáforo que está en rojo solo se permitirán actividades esenciales, agregando minería, construcción y fabricación de transporte, ya que empiezan a hacer actividades prioritarias para la economía y la sociedad. El semáforo en naranja permite más actividades a realizar, se permitirán actividades esenciales y no esenciales, es decir, moverse un poco de la situación del rojo. Las personas vulnerables podrán regresar a las actividades, pero con máximo cuidado. Ya podrán empezar a salir niños y personas de la tercera edad. El semáforo en amarillo implica una ampliación de actividades sin restricción. Podrán operar todas las actividades esenciales y no esenciales, aunque sí habrá restricciones en espacios abiertos y cerrados. El verde implica seguir las medidas de salud pública y de trabajo. Permitirá todas las actividades esenciales y no esenciales, actividades en espacios públicos, y reanudan de manera normal las clases. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, dice: no vamos a regresar a clases hasta que sea seguro, y esto lo indicará la autoridad sanitaria. Solo abriremos cuando el semáforo esté en verde. Se había dicho, Mauricio, que iban a regresar a clases el 1 de junio, los sectores que no fueran de alto riesgo, ¿no? Y después, el 18 de junio iban a regresar todos, pero ahora ya la Secretaría de Educación Pública dijo que no se va a regresar a la normalidad hasta que haya un equilibrio de los bienes públicos, que es salud y bienestar social, las decisiones en incertidumbre y el riesgo, que es igual a la probabilidad por el impacto, por la vulnerabilidad y la resistencia. Sí, así es, lo que vemos en algunas conferencias, sobre todo en las vespertinas con el subsecretario Hugo López-Gatell. Hemos visto el semáforo que tuviste compartirnos. Todo esto está en esta lista, lo pueden checar ya sea en la página de covid.org o en las páginas de gobierno, donde van a tener la información de viva voz. Entonces ahí se mencionaba que ya prácticamente el calendario nos está diciendo que prácticamente las actividades que van a tener actividad al final va a ser las educativas, y esto se estaba diciendo más o menos por septiembre o agosto. No sé si producción me puede ayudar poniendo la imagen del semáforo, por favor, para explicarles un poquito gráficamente cómo es que el gobierno implementó toda esta organización que para mí es bien habida y bien vista, porque se está reactivando más pronto de lo que esperábamos, ¿no? Sí. Aunque el subsecretario López-Gatell dice que nunca nos vamos a poder recuperar, que eso me llegó a mi corazón, que es como de no, nunca en la vida nos vamos a poder recuperar. Pero yo creo que es bien habido ir reactivando la economía poco a poco, no como nuestro vecino de Estados Unidos, que la quería reactivar del todo, de lleno. Todo antes de mayo, sí. Entonces les explico un poquito la imagen. Este semáforo consta de 4 colores, no como de 3, como siempre lo conocemos. Sí. Están las actividades. En rojo, primero va a estar medidas de salud públicas y de trabajo, como sabemos que las medidas de salud no han parado para nada, entonces esas van a estar en rojo, igual que todas, ¿no? Aún seguimos en esta etapa. De ahí vienen las laborales esenciales y no esenciales. Ya les había dicho que en la fase naranja van a estar construcción y transportes activándose un poco. En amarillo ya va a haber más vulnerabilidad, y en rojo ya es cuando todo va a regresar a la normalidad. El espacio público, que es lo que más nos está afectando mal y nos está causando toda esta ansiedad. En semáforo naranja va a estar reducido literal, o sea, no van a poder salir niños, personas de la tercera edad, pero ya se van a
a controlar los ingresos, Va a un ¿no? control. Como estábamos viendo que un parque muy famoso de diversiones en la Ciudad de México está lanzando que te inscribas, ¿no? Para que puedas apartar el día que tú entres, para que no hagas filas, igual la sana distancia, pero ya va a estar abierto. Sí. En semáforo amarillo van a estar reducidas, ya va a poder salir más las personas, y en semáforo verde, o sea, al final de cuentas, cuando esté en verde, todo volverá a la normalidad, pero sí hay que tener cuidado, porque como lo ha mencionado el subsecretario López-Gatell, se podría activar esta pandemia. Puede haber un rebrote, lo que brote. estamos viendo en Wuhan, y estábamos viendo ayer una noticia que le vamos a compartir a todo el público esta tarde. Otra ciudad en China, sobre todo sabemos que todo el mundo ahorita está sitiado, pero sobre todo otro foco de China va a tener un encierro más controlado. Entonces lo que tú dices muy bien, Karina, es que debemos de tener cuidado con este semáforo, debemos de tomar las precauciones debidas, porque si no podemos tener un rebrote, y no es, sabemos que este año, estaba escuchando yo en las calles con los comerciantes y demás, que este año ya se perdió completamente. Sí, ya este año díganle adiós, porque prácticamente para septiembre probablemente tengamos la actividad de la nueva Voy a normalidad, decir una ¿no? tontería, pero el 2020 fue Carla Panini, o sea, no se perdió todo, o sea, Se perdió, fue algo si muy fuera una malo. obra de arte sería algo de Yoko Sí. Ono, o si fuera una escena de película sería la película de Parásitos. Si fuera pero un libro. un libro pues sería, no sé, no, me va a quemar. Sí. Un libro el que ustedes inserten ahí sería algo que no les guste, sería ahí, porque yo traigo libros y sería muy sesgado de mi parte, pero sí, sería algo, tenemos que para septiembre va a estar la normalidad. De hecho, también el gobierno presenta 7 puntos en una sincronía. Primero la economía, después la educación, después las poblaciones vulnerables, 6 los espacios públicos, la hospitalización y seguimiento epidemiológico y monitoreo, y las reglas de confinamiento. Las reglas de confinamiento. Sí, se decía que, bueno, hay niños que no han salido en toda esta estado de sitio. No, se recomienda no salir, pero ahorita hemos visto que a partir del lunes de esta semana ha habido actividad, una actividad sobremanera, y pues sabemos que hay comercios que no pueden estar cerrados todo el tiempo. Entonces debemos saber que cuando regresemos al semáforo en verde, sabemos que debemos tomar las medidas precautorias a todo, o sea, no solamente por sea COVID, sino por una gripa, por un malestar, debemos de respetar el ambiente de los demás. Entonces, sabemos que por COVID nosotros usamos un cubrebocas y nos quedamos en casa, entonces sabemos que por una gripa también podemos tomarnos el derecho, más bien la obligación, de quedarnos en casa, o si salimos, usar un cubrebocas. Se decía ayer en la conferencia también el subsecretario que también va a ser de estricto rigor de práctica usar el cubrebocas aún estando en semáforo verde. Entonces tenemos que tener cuidado para nosotros y para los demás. ¿Recuerdas que hace 3 emisiones yo les comentaba que el mercado en donde elaboramos lo habían cerrado? Pues ya este lunes 18 se va a abrir. Bien. Pero sí, la verdad... Sí. Ya, un saludo a todos le extrañamos, un saludo a los locatarios del mercado Martínez de la Torre, pero por favor, gente, usen su cubrebocas, tanto locatarios como clientes, úsenlo, porque de verdad, sin esas medidas no podremos laborar en nada, o sea, tanto en el mercado como en supermercados. Hemos visto que solamente te dejan entrar con cubrebocas, solamente una persona. Entonces, si ya nos estamos acostumbrando un poquito a estas reglas, ¿por qué no seguirlas aplicando, no? De aquí a lo que acaba el año, aunque sea, y ya después en el 2021 poder retomar nuestra vida como es, normal, tranquila, entre comillas, porque esa tranquilidad no nos va bien a los mexicanos. No, pues hay muchos comerciantes que aún sin COVID viven al día, entonces hay que en estas nuevas prácticas, en esta normalidad, ya diría algún autor famosísimo que a veces estas prácticas primero llegan como imposición, pero después ya llegan como un hábito. Entonces vamos a tener que adecuarnos, y pues en la página también de Diario Consentido les estaremos compartiendo el semáforo, y ahí si Cari nos pasa la imagen, se la vamos a pasar. De hecho, en las calles yo venía y carros, cuando antes ya no se veía ni un alma. Yo no sé si se está aplicando bien lo de lo y no circula, la verdad no sé. Yo he visto que han parado a varios carros. Sí. Pero no sabemos. Ay, entonces, vamos a compartirles a través de la página toda esta información oficial por parte del gobierno de México, para que ustedes puedan estar bien informados. Así es, pues vamos a llamarle a Marco, a ver si nos contesta. Sí, amigo, por favor, contesta, no nos tengas comparta. Aquí en ascuas. Que nos trae también una nota muy polémica con la cuestión de la decisión presidencial ejecutiva de llevar
al ejército a las calles. Entonces vamos a ver qué nos puede decir Marco. ¿Qué es lo que nos traes de nota para este día? Marco. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues importantísimo lo que estaban diciendo desde la noticia principal con la cual abrimos este programa acerca del Obama Gates. Es de suma importancia ponerle énfasis porque a lo largo de la historia jamás se había presentado algo con un expresidente, con un exmandatario. Entonces cabe señalar que estas propuestas que está haciendo Andrés Manuel López Obrador para tratar de no inmiscuirse en un prototipo que es completamente investigatorio del FBI, investigatorio de los Estados Unidos, entonces hay que ponerle mucha atención. Y acudido lo que ustedes estaban comentando hace unos momentos acerca del regreso de esta posible normalidad, me gustaría citar a Heráclito, quien dice, este filósofo presocrático decía que el ser humano es completamente de cambio, vivimos en un constante renovación, entonces nada volverá a ser igual desde los momentos de los confinamientos. Y el día de hoy les quiero hablar acerca de algo que causó mucha controversia, y es que Andrés Manuel López Obrador ordenó que los militares vuelvan a la calle para combatir la creciente violencia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó a las Fuerzas Armadas que regresen a las calles durante los próximos 5 años para abordar el agravamiento del crimen en el país. El decreto firmado la semana pasada se produce después de que se registraron, fíjese, a pesar de que estábamos en confinamiento, se registraron 2.585 asesinatos en marzo. Es el mes más mortal desde que López Obrador asumió el cargo en diciembre del 2018. Y el acuerdo finalizará el 27 de marzo del 2024 y según el documento está diseñado para permanecer en el lugar hasta que la Guardia Nacional pueda mejorar sus capacidades. López Obrador creó la Guardia Nacional poco después de asumir el cargo en el 2018, como una forma de combatir los niveles históricos de violencia en México, sacando a sus miembros de varias unidades de las Fuerzas Armadas. Su mandato era reducir la violencia, apuntó principalmente a los grupos delictivos organizados, pero después de que los presidentes de Estados Unidos y López Obrador se tuvieron un acuerdo de desplegar militares y tropas de Guardia Nacional en las fronteras sur y norte, en un intento para controlar el flujo de migrantes que pasó por México en su camino por el país. Mientras tanto, el número de homicidios continuó aumentando con 22.059 asesinatos registrados en los primeros 9 meses del 2019, en comparación con 21.581 en el mismo periodo del año anterior. Cabe señalar que este decreto ya fue firmado a través del diario oficial de la Federación, entonces ya es un oficialismo. Estamos queriendo decir con esto que vuelven los militares a las calles. También podemos señalar que una de las principales controversias que puede tener este decreto es que Andrés Manuel López Obrador, dentro de los comicios, dentro de su campaña, dijo que iba a retirar a las Fuerzas Armadas de las calles debido a que esas no eran sus labores, eso no era cuestión de la Guardia patrullar las calles. Pero leyendo este decreto, cabe señalar que las facultades sí van señaladas a que pueden hacer detenciones y pueden hacer allanamientos de posiciones, pero solamente en casos delictivos. ¿Qué quiero hacer con este énfasis? Que no significa que nosotros vamos a ser sometidos a alguna aprehensión por las fuerzas militares. Esto es completamente falso, y es que he estado leyendo muchos twitters y he estado leyendo a muchos columnistas quienes están atacando esta promulgación debido a que ellos piensan que los militares van a tener las facultades de un policía. Eso es completamente falso. Prácticamente la autorización de los patrullajes es para disminuir la violencia que acontece en todo el país. Sí, la facultad puede ser tener detenciones por primera vez desde los gobiernos de Felipe Calderón, pero solamente si hay allanamiento de posibles formas delictivas del crimen organizado. No quiero decir tampoco que los militares van a estar yendo a apresar a personas que se droguen en las calles o que cometan actos delictivos menores. Entonces esto cabe señalar y puntualizar porque se transgiversa la noticia. Y en estos momentos me parece que, como yo lo puse en alguna columna por ahí, el que nada debe, nada teme, y nosotros no debemos de temerle a las fuerzas militares. Nos han llenado desde la pasada gobernación, desde hace 2 sexenios, se decretó la guerra contra el narcotráfico, de temerle a estas fuerzas militares que precisamente su principal labor es cuidar la soberanía del país. Y los enemigos los tenemos internos. Entonces sí se puede contradecir con las propuestas que dijo Andrés Manuel López Obrador durante los comicios, pero en estos momentos hay que puntualizar: las facultades de los militares no van al agravio de personas, ni siquiera tampoco
estaba leyendo mucho acerca de las formas militares, de militarizar los movimientos, las marchas. Eso tampoco entra en sus facultades. Para eso están destinados cierto tipo de fuerzas policíacas. Marc, a lo que comentas que los militares están para salvaguardar el bienestar de la población, el claro ejemplo que vimos en años pasados fue que empezaron a implementar en distintos puertos de México, tanto en de Acapulco, Mazatlán, Veracruz, instalaban sus búnkers, se podría decir, los carros, y los militares salvaguardaban y cuidaban todas la costera, las playas principales a las que acudía la población. Entonces, yo creo que para la Ciudad de México va a ser algo difícil y algo extraño de ver militares en la calle, porque pues el militar impone, ¿no? Sí. Pero como tú dices, el que nada debe, nada teme. Si estás echando, no sé, relajo con tus amigos en la calle, pues tampoco es como que te tengas que meter corriendo, porque exactamente no estás haciendo nada, ¿no? Sí, perdón, Marco, nada más para puntualizar. Muy bien decías tú la tergiversación que se está haciendo de la información. Invitamos a todo el público, al que nos haga favor de vernos, invitar a que vean la información directamente y no se guíen por opinólogos que a veces sin duda tergiversan la información. Y sí, es una campaña de desprestigio a la decisión del presidente. Sin duda él dijo una cosa al principio y ahorita con esto se desdice, pero hay que ver los matices que ahorita Marco nos está puntualizando. Habrá que ver bien las notas, habrá que ver bien la declaración que hizo el presidente, los escritos que se están enviando para el manejo y uso del ejército, pero no hay que dejarnos llevar por opinólogos, ¿no? Sí. Lo que tratamos aquí de enviarles es la cuestión de la nota directa, y si a veces aventamos un análisis, pues se queda en ese terreno del análisis. No buscamos influenciar en la cuestión de las opiniones, pero sí hemos visto claramente, ustedes se pueden meter a Twitter, se pueden meter a Facebook, donde abundan los opinólogos de varios diarios de comunicación. Ya se los presentamos la semana pasada, con estos periodistas que lo único que hacen en las conferencias es ir a dar pena. Entonces, Marco, sí, ahora sí, con la pregunta que te hacía Cari, si quieres anotar otra cosa. Creo que sí, mira, es importantísimo ver las facultades de los militares y de la Marina. Sí. Estratégicamente se posicionan obviamente en los lugares de mayor afluencia, sobre todo, como lo comentaba Cari, tanto de sitios estratégicos, ¿no? Sí, sitios estratégicos, tanto de personas que llegan a lugares turísticos. Turístico, el lado turístico, tanto nacionales como extranjeros, y también pues los puertos son escapatorios de transporte y flujo de drogas, ¿no? Sí, claro, sabemos que Acapulco, Mazatlán, Veracruz fueron por mucho y han sido por mucho tiempo puntos rojos del narcotráfico, ¿no? Entonces yo creo que es donde más han puesto énfasis y aplicado todas estas estrategias militares para ya poder venirlas a aplicar aquí a la zona conurbada. Conurbada, exactamente. Pues son puntos rojos, y también en la Ciudad de México no dudo que también hay algunas alcaldías en las cuales van a haber patrullajes de militares, Fuerzas Armadas. Las facultades son completamente tratar de disminuir el crimen organizado y sobre todo la violencia, que a pesar de que estamos en confinamiento sigue en aumento. Entonces hay que señalar también que es de sabios rectificar. Andrés Manuel López Obrador se dio cuenta que organizar una fuerza armada como él la tenía planeada no era de un día para otro. Entonces se vio sobrepasada las facultades de la Guardia Nacional. Es una institución que está diseñada y planteada pero a largo plazo, no es para dar resultados en estos momentos. Entonces se vio sobrepasada y necesitaba forzosamente, sí o sí, la ayuda de los otros sectores. Si el Estado gubernamental tiene la posibilidad, la facultad de poder tener a primera mano las fuerzas militares para tratar de apaciguar las cosas que nos están acongojando en el país, pues bienaventurado sea esto. Me parece ser que no hay que transgiversar la noticia y hay que consumir los oficialismos. Es una cosa llevarnos a habladurías y otra cosa hablar y saber las facultades de cada una de las instituciones de seguridad, porque esto sí se nos está agraviando. A pesar de que estamos en confinamiento, la violencia sigue en México, así como muchos aniomas sociales que nos acongojan como sociedad. Pues veamos qué tal nos funciona el sistema militar aquí en la Ciudad de México y en las diferentes alcaldías. Muchísimas gracias, amigo, te mandamos un abrazo a la distancia, recupérate pronto para seguir echando el chal y desmenuzando toda la información en la próxima emisión. Muchísimas gracias, amigo, un saludo.
muchas gracias a todos. Espero ya la próxima semana estar allá con ustedes en la cabina. Muchísimas gracias a todo el personal que nos hace posible llevar la magia de esta transmisión. Y un saludote para todos los que me están preguntando por qué no fui. Pues solamente por precaución, sí, algunos sintomatologías de resfriado leve. Pero todo leve. Todo leve. Nada de espanto, nada de agraviarse, sobre todo para cuidar la integridad de tanto los colaboradores como ustedes, compañeros. Muchísimas gracias, amigo. Cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo. Bye. Pues bueno, te agradecemos a Marco por esta nota y rápidamente les voy a compartir antes de irnos la nota que está dando revuelo en el vecino país del norte. Ahorita me acordé de Nueva York, del New York Times, ¿no? Me acordé del New York Times citando el humor del subsecretario López-Gatell y rápidamente les voy a dar la nota. Está dando nota tanto en Japón como en Estados Unidos la cuestión de que en Nueva York investigan 100 casos de niños con enfermedad relacionada con COVID. ¿Y qué enfermedad está asociada con el COVID? Pues bueno, el estado de Nueva York está investigando un centenar de casos de menores de edad con una enfermedad inflamatoria posiblemente relacionada con el COVID-19 o SARS-CoV-2, por la cual ya han fallecido 3 niños hasta la fecha, según informó este martes el gobernador Andrew Cuomo. Cuomo en su actualización diaria sobre el coronavirus dijo que la curva de contagio sigue en el descenso y cara a la reapertura económica que comenzará este viernes en algunas regiones del norte del estado, pero llamó la atención sobre el preocupante problema de esta enfermedad infantil que parece ser creada por el virus y que puede afectar al corazón. Agregó que las edades del centenar de casos que investiga el Departamento de Salud son variadas y alcanzan hasta los 21 años, pero más de la mitad se concentran en una franja entre 5 y 14 años, mientras que los fallecidos tenían 5, 7 y 18 años. Los síntomas son similares a los de la enfermedad de Kawasaki o el síndrome del shock tóxico, indicó Cuomo, quien destacó que los niños no presentan síntomas respiratorios más habituales que el COVID-19, sino otros como fiebre, sarpullido y dolor abdominal, y han ordenado a los hospitales priorizar los tests para quienes la padezcan, ¿no? Entonces, ahí más parecido a lo que está ocurriendo acá en México con el sarampión. Ahí ahorita estábamos hablando que en Nueva York se está dando el brote de esta enfermedad parecida al síndrome de Kawasaki. Bueno, pero sabemos, ya habían dicho al principio que surgió este COVID, que los niños eran inmunes, pero ahora estamos viendo las consecuencias, no son la misma sintomatología, sino como combinada. Entonces, tengamos mucho cuidado con los niños, tanto allá como aquí no sabemos qué reacciones, que yo digo que los mexicanos somos un poquito más fuertes, porque quién sabe de dónde sacamos estas, Sí, es un estudio sobre el tipo de sangre y se dice que según el tipo de sangre se relaciona con un poco de inmunidad. Entonces, O positivo, chócalas. Entonces, también se habla que los que no hemos sido contagiados con el COVID-19 SARS-CoV-2 podemos crear una cuestión de inmunidad y posiblemente una inmunidad de rebaño que ya no pero no hay que arriesgarnos. Pero también acuérdate que puede ser asintomático, no es que nunca lo hayas tenido, puede ser asintomático. Caras vemos, sintomatología no sabemos, amiga, ¿no? Entonces la cuestión de padecer el virus sin tener síntomas puede provocar después una posible inmunidad. Entonces, pero no acercarse a nadie, tener una sana distancia. Con esto terminamos. Ya de Consentido, Letras Consentido, trae la recomendación Mauricio Chumacero. Charles Baudelaire, un autor francés de poemas, pensamientos que pueden buscar en todas estas librerías que están cerradas, pero lo pueden buscar en PDF. Y Sigmund Freud, El malestar en la cultura, que en estos tiempos de pandemia pueden leerlo, también está en PDF y se los podemos compartir también en la página de... Saludos a Pau Pimentel, Vic Chavarría, Edwin Gaona, Claudia Prado, muchísimas gracias por vernos como cada emisión, ahorita en horario especial por la pandemia. Esto fue Diario Consentido, les acompañó Karina Prado y Mauricio Chumacero. Un saludo a Marco también. Hasta la próxima. Hasta luego. Ya estás bien informado. Nos vemos la próxima semana con todo el acontecer del día a día. No olvides sintonizarnos el próximo viernes. Hasta la próxima.